Entonces, con la ayuda de Dios vamos a tratar de comenzar una nueva etapa, no distinta a la lección, sino que tiene por objeto dar fundamento y sustento a la lección divina, con la principal meta de vivir más plenamente nuestra vida cristiana, fortaleciendo la fe, descubriendo la riqueza del contenido de esta fe en la Iglesia, ¿no? Esta meta, para que se logre el objetivo, debe tener gusto, entusiasmo y pasión. Si no disponemos de estas cualidades, podemos pedirle al Espíritu Santo que nos conceda, porque Él es el que da el gusto de las cosas de Dios, el gusto de la palabra de Dios. Lo que comenzamos no es un encuentro académico, a mí no me da el cuero para esas cosas, sino, como soy un monje ignorante, que busca caminos para encontrarme con Cristo, porque Él también nos busca y nos da el primer paso en este camino. Entonces, esta es mi única motivación y por eso lo hago con entusiasmo y con pasión. Si queremos entrar en el mundo de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, tenemos que ponernos frente a la palabra y darnos cuenta de que queremos ingresar a un mundo inmenso, a un mundo lleno de riquezas, de costumbres, con una mentalidad muy particular, que ve la vida, las personas y a Dios de un modo muy particular. Y hay que darse cuenta de que el mundo que nos acercamos, el mundo bíblico, es un mundo muy lejano a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia. De modo que hay muchas cosas que podemos no comprender justamente porque nosotros estamos mirando desde una cultura que está en el otro extremo. Porque nosotros no pertenecemos a la misma cultura del mundo bíblico. Nosotros pertenecemos a la cultura occidental, que tiene su origen en Grecia. Y todo lo que esto significa, que tiene un modo de concebir la existencia, nuestra cultura, una manera de mirar la vida, y una característica esencial de esta mirada occidental dice así: el hombre es un ser con alma y cuerpo, dos realidades conviviendo en una misma persona. Sin embargo, el mundo semítico, el mundo de la Biblia, al que pertenece toda la historia bíblica, no procede de esta cultura, no procede de la cultura occidental. Y por eso el mundo bíblico tiene una visión distinta del hombre. En la Biblia está presente una concepción unitaria de la persona. Para el hombre de la Biblia es algo extraño pensar que el hombre es alma y cuerpo, porque en el mundo bíblico el hombre es una unidad. Y el centro de esta vida humana es el corazón, y con esto no solo se dice sentimientos, afectos, sino también alma y cuerpo. Cada vez que estemos ante la palabra de Dios debemos tener en cuenta esta dificultad, que se puede convertir en una oportunidad para ingresar a un mundo distinto al nuestro, para comprender la riqueza de la cultura semita. Entonces, queremos leer el Evangelio para escuchar la voz de Jesús. Ese es nuestro proyecto, nuestro deseo, encontrarnos con Él, porque este es el fundamento de la lección, encontrarme con Jesús,
Y este proyecto también está en el fundamento de la Sagrada Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento. Entonces, este objetivo debe tener algunos temas medianamente claros. Tenemos que saber qué es un evangelio, cómo surgen los evangelios, de dónde viene la palabra evangelio, qué quiere decir la palabra evangelio, cuál fue el primer escrito del Nuevo Testamento. ¿Podemos comprender algunas costumbres típicas del mundo oriental en las palabras y en las obras de Jesús? Etcétera. Podemos hacer varias preguntas referidas al mundo del Nuevo Testamento. Se pone más difícil cuando hablamos del Antiguo Testamento, ¿no? Porque ahí ya hay mucho más siglos de distancia y muchas costumbres que aún en la Biblia ya se perdieron. Entonces, por ejemplo, cómo se mencionaba en la iglesia primitiva los evangelios. En realidad había varias formas, dichos y hechos del Señor, palabras del Señor, memorias de los apóstoles. Eran diversos títulos que emplearon los autores cristianos del siglo II para designar a los 4 evangelios. Todos sabemos que el primer escrito no es de ningún evangelio. El primer escrito del Nuevo Testamento, ¿de quién es? De San Pablo. Y cuando San Pablo habla en sus escritos a menudo del evangelio, no se refiere a lo que nosotros entendemos de evangelio ahora, sino se refiere a la buena noticia de Jesús que Él predica. Porque el encuentro que tuvo Pablo con Jesús generó, fue la semilla que plantó esta nueva vida que descubre Pablo, ¿cierto? Entonces, Pablo habla a menudo del Evangelio, pero nunca tuvo en su mano ninguna de nuestros 4 libros que llamamos Evangelio. Por la sencilla razón de que cuando Pablo predicaba, todavía no había escrito ningún Evangelio. Estamos hablando de la vida de Pablo en los años 40, en un escrito que se llama la Didaché, el texto más antiguo después del Nuevo Testamento. Evangelio designa no un libro, sino la enseñanza del Señor Jesús, una especie de norma de vida que hay que poner en práctica como lo entendía Pablo. Yo después acá hay una carpeta que dice, creo que Volat o algo así. Entonces están algunos cuadernos bíblicos de ingreso a estos temas, este apunte, está este texto de la Didaché, que es un texto breve de la Didaché, pero muy importante, dado la antigüedad, ¿no es cierto? Entonces queremos recorrer este itinerario brevemente, desde la buena noticia predicada por Jesús, luego por sus apóstoles, hasta la lectura de los 4 evangelios en las distintas comunidades. A grosso modo uno puede darse cuenta que hay 3 grandes etapas: Jesús, los apóstoles, por lo tanto estamos diciendo los apóstoles y el nacimiento de las primitivas comunidades, porque todos los evangelios son fruto de la vida de una comunidad, de una comunidad. Los evangelios no surgieron en un escritorio, no es el arte intelectual de alguien, sino es fruto de una comunidad. Por eso,
se puede hablar con toda propiedad de la comunidad de Marcos, la comunidad de Mateo, de Lucas, la comunidad particularísima de San Juan, ¿no? Pero en cada evangelio queda reflejada esa comunidad, ¿no? Y eso es lo maravilloso, ¿no? Que detrás de cada texto del evangelio nos encontramos con una comunidad. ¿Por qué? Porque después de Jesús, después de la predicación de los apóstoles, lo primero que existió y lo que sustenta al escrito evangelio es la iglesia, la comunidad eclesial, la comunidad de creyentes que está detrás del texto y que produce el texto. ¿Se entiende o es un poco...? Sí. Entonces, hacemos un cortecito, un corte y una quebrada. Entonces, teniendo en cuenta esto, de que tenemos tres grandes... ¿qué doble? La iglesia. Entonces, la iglesia, nos encontramos con Jesús, los apóstoles y la iglesia. Después vamos a ver que podemos subdividir todavía algunas cosas, ¿no es cierto? Entonces, nos encontramos en el otoño del año 27, ¿no?, con un oscuro personaje de un pueblito que, como dice el Evangelio, ¿qué puede salir de Nazaret? ¿Qué cosa buena? Mucha fama no tenía. Entonces, nos encontramos con este carpintero de Nazaret llamado Jesús. Tendrá 30, 33, 35 años, que se pone a proclamar, a decir: ha llegado el reino de Dios. Nos puede costar imaginarnos la reacción, ¿no? Que, bueno, en los evangelios tenemos la reacción de algunos de sus compatriotas cuando él vuelve a Nazaret y termina que te tiramos por el precipicio acá que está al lado del pueblo, ¿no? Afirmar en el contexto judío del siglo I el reino de Dios, inmediatamente cualquier judío dice: este anuncio corresponde al Mesías, al Cristo. No lo podía hacer cualquiera, no era un anuncio de cualquier profeta, sino el Mesías era el que anunciaba: ha llegado el reino de Dios. Entonces se comprende el entusiasmo por ahí de alguna gente de Galilea, pero también el escepticismo de algunos jefes judíos ante un Mesías tan raro, tan distinto de lo que esperaban, porque ellos, según el Antiguo Testamento, el Mesías tenía que cumplir unas cuantas normas, ¿no es cierto? Inclusive los discípulos de Emaús dicen: nosotros esperábamos que sería él el que liberaría a Israel, porque una de las misiones del Mesías era librar a Israel y por lo tanto restituir al pueblo judío en su postura política, y por tanto liberarlo del sometimiento que tenían hace tiempo de los romanos. Entonces, aquí aparece esta dificultad de los judíos que no pueden creer que este sea. Y por eso la expresión de los discípulos de Emaús: nosotros esperábamos, pero no pasa nada para ese día.
Y entonces aquí nos encontramos con dos situaciones. Esto que anuncia Jesús no es algo que esté dirigido a una constatación histórica, porque después los escritos, los evangelios, no son a ver cómo dice por aquí, como un reportaje histórico, sino que comienza a entrar en juego otra dimensión de la realidad. Y por eso Jesús tuvo mucha dificultad de hacerse comprender, de que la gente creyera verdaderamente que Él era portador de esta misión de parte de Dios, que Él era verdaderamente el Cristo, el Mesías. ¿Por qué? Porque había como, digamos, los judíos estudiosos tenían como, digamos, una estructura, que el Mesías debería ser así, 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 así. Y viene, anuncia el reino, pero, digamos, ¿de dónde viene? Porque los judíos decían, bueno, a ver, pues, vos tenés que tener descendiente de David, porque si no pasa nada. Tiene que ser directo descendiente de David. Tiene que cumplir un montón de otras cosas. Bueno, todo eso se le viene abajo. Así, entonces, el historiador se encuentra aquí ante dos hechos que hay que reconocer ciertamente como históricos. Primer hecho: Poncio Pilato gobernaba Judea. Un hombre llamado Jesús predicó, diciendo que era el Mesías. Fue seguido por unos discípulos y fue ajusticiado. Esos unos datos históricos, ¿cierto? Otros datos que también son históricos, pero que ya tienen otros componentes. Después de su muerte, sus discípulos proclamaban que Él estaba vivo, que era Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la relación de estos dos hechos? Se engañaron los discípulos, hay que creerles. Entonces, aquí dejamos el terreno de la historia para pasar al de la fe o al de la no fe. Yo puedo creer o no creer en lo que dicen estos muchachos. Y creer es justamente una actitud que no se apoya en lo histórico. Creer no es un gesto que está producido por lo histórico. Puede constatar algunas cosas, pero eso no me lleva automáticamente a la fe. Hay otro paso que hay que dar interiormente. Creer es una opción interior, decir, te creo, hago la opción de creerte. Creer, por lo tanto, de que Jesús que vivió y que murió, que lo mataron, y que resucitó, creer estos datos, por lo tanto, creer el querigma que predican los apóstoles, es confiar en los apóstoles, porque solamente ellos fueron testigos de esto que nos dicen de Jesús. La fe de la Iglesia está apoyada en los apóstoles. Creemos lo que ellos vieron. Por eso, el fundamento de la Iglesia es la fe de Pedro. Está construida sobre, como le dice Jesús a Pedro, sobre esta roca construiré mi iglesia. Entonces nosotros seguimos la enseñanza de los apóstoles. Entonces
el Nuevo Testamento nos propone y son testigos de la fe de los discípulos. Nos lo anuncian como una buena noticia, como un evangelio. Y después podemos ver, bueno, en la biografía que yo les voy a dar, ahí aparece todo un estudio de qué quiere decir evangelio. Y es una palabra compuesta, pero ángelos es lo que se traduce por ángel. Pero el ángel, en realidad, ¿qué quiere decir ángel? Quiere decir mensajero, el que es portador de una noticia y por lo tanto tiene una misión para dar esa noticia, ¿cierto? Entonces, el evangelio, hay muchos textos donde aparece esta dimensión de anunciar una buena noticia o anunciar simplemente una noticia. Pero no es una palabra evangelio, no es una palabra eminentemente cristiana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la época del Imperio Romano, cuando subía un nuevo emperador, lo que anunciaban era, hay, digamos, textos que lo atestiguan. Le anuncio una buena noticia, hay un nuevo emperador que se llama tal o cual. Entonces es una noticia, alguien que es portador de una buena noticia. Aquí entonces nos encontramos con los evangelios, la buena noticia que por lo tanto hay que preguntarse inmediatamente, ¿quién es el portador de esta buena noticia? ¿Quién es el que trae esta buena noticia? Esta buena noticia lo trae unos testigos que conocieron a Jesús, que vivieron con Jesús. Los apóstoles son los transmisores, son los testigos de esto. Así, entonces, los escritos del Nuevo Testamento, los evangelios especialmente, es la propuesta de fe de los testigos, de los discípulos. Y la buena noticia es esa. Y uno podría decir, pero no, tal vez no será que no habrá alguna cosa ahí que medio que podemos dudar. Bueno, en la historia de la Iglesia después queda reflejada la veracidad de este testimonio por las obras de los que creen. No solamente porque lo dijo Juan o Pedro, sino por las obras que sucedieron a estos que creyeron. Entonces esta fe de los que nos traen aquí como testimonio los evangelios es a la cual nosotros nos adherimos, y porque nos adherimos a esta fe podemos entrar a participar los que ellos mismos vivieron, y a convertirnos nosotros en esto que ellos fueron, testigos, y nosotros podemos llegar a decir, sí, es así, yo lo viví, yo lo vi, yo lo experimenté. Porque la fe es esto, la fe no se dirige a mi intelecto, sino a mi persona, para llenar todo lo que soy como persona, ¿no es cierto? De modo que el Evangelio no es un reportaje en directo de la vida de Jesús, es más bien la expresión de estos testigos. Por eso que los evangelios significan que
lo primero que apareció después de Jesús, después de los apóstoles, es la comunidad de creyentes, la comunidad que es la iglesia. Este grupo de personas que se reunía en torno a los apóstoles, y según los hechos de los apóstoles, decía, no se reunían para escuchar la enseñanza de los apóstoles, partir el pan en las casas, cantar y alabar a Dios. Esta experiencia de comunión, de estar reunidos en el nombre de Jesús y en la presencia de Jesús, y como Jesús mismo dice, cada vez que ustedes se reúnen, yo estoy en medio de ustedes. De modo que la iglesia fue la que formó los evangelios. Entonces, esta iglesia tiene conciencia de que es el nuevo pueblo de Dios creado por la palabra de Jesucristo, animado por su Espíritu. Ella vive del resucitado. Es esa vida percibida en el curso de 50 años lo que va a descifrar y poner por escrito. No podemos alcanzar directamente a Jesús, sino la fe de la iglesia, y a través de esa fe descubrimos quién es Jesús. Entonces, lo primero que nos encontramos en los textos del Nuevo Testamento es con la fe de esta iglesia. Y evidentemente el espíritu que impulsa a los discípulos, enviándolos a predicar, fíjense con el relato de los hechos de los apóstoles en este aspecto es importantísimo, ¿no? Porque describe el movimiento, ¿no? Después de la muerte y de la resurrección de Jesús, ¿qué ocurre con estos discípulos, ¿no? Fíjense los discípulos de Maús que se iban, dijeron, bueno, es una lástima, pero tenemos que seguir con nuestras cosas, ¿sí? Se iban. Y después que se le aparece Jesús y que les explica las Escrituras, ¿no? Y ellos hacen esta constatación tan hermosa de, ¿no ardía en nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino? Y entonces, ¿qué hicieron? Volvieron, desandaron el camino y volvieron a Jerusalén a reunirse con los otros apóstoles. Y allí, lo que ocurre siempre en la iglesia, yo comparto un testimonio y el otro me comparte su testimonio, y esta unión de compartir los testimonios me hace comprender la realidad de la fe, porque estos dos discípulos vuelven a Jerusalén y le cuentan a los discípulos que estaban allí reunidos, y los discípulos a su vez le transmiten lo que ellos también vivencian, y se dan cuenta de que así es, el Señor ha resucitado. Entonces, esta dimensión muy profunda de la iglesia, de la vida que sigue ocurriendo, porque en ese sentido la iglesia no ha cambiado. Sigue ocurriendo esta dimensión, este encuentro con Jesús cuando dos o tres se encuentran en el nombre de Jesús. Entonces fíjense cómo la transmisión de la vida de Jesús sigue presente en nosotros. Luego de 2000 años, seguimos creyendo gracias a la piedra que está en la base de la iglesia, que son los apóstoles. Hemos creído el testimonio de ellos y por eso nos seguimos reuniendo, y Jesús sigue dando testimonio en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Sigue dando testimonio que Él está presente. Entonces, los evangelios surgen de estas tres dimensiones: Jesús,
los apóstoles y los cuatro evangelios, la escritura ya, que es todo el final de un proceso, digamos. Entonces, primero nos encontramos con Jesús, sus palabras, sus hechos, su persona, quien está en la fuente de nuestros textos. Pero Jesús no escribió nada. No nos encontramos directamente con la palabra de Jesús. Nos encontramos con el testimonio de los que estuvieron con Jesús. Sus discípulos lo siguieron y escucharon a un gran profeta, y luego, a partir de la confesión de fe de Pedro en Cesarea, como el Mesías del que se esperaba y que venía a establecer el reino de Dios. Esa esperanza llena de ambigüedad en un contexto político bastante difícil, que supuestamente iba a restaurar la fe de Israel. De modo que la cruz había sido la muerte de aquellas ilusiones del pueblo judío. Nosotros esperábamos. Sin embargo, ocurre lo que no estaban en condiciones de comprender. Jesús resucitó. Cuando en los evangelios, los sinópticos, hay 3 anuncios de la pasión y muerte y resurrección de Jesús. Ninguno de los discípulos pregunta, ¿pero qué es propiamente la resurrección? No tienen la menor idea de qué es lo que es. De modo que Jesús, además de instaurar, de abrir el reino de Dios con su palabra, con su mensaje, con las curaciones, con su comportamiento, sus relaciones con las personas, especialmente con los más necesitados, pero especialmente con el evento de la resurrección, inaugura algo que no había. Abre algo de su Padre y entrega a los hombres algo que ningún hombre conocía. Por eso es un error tener una fe que lo percibe a Jesús como uno más, que tiene distintas concepciones éticas, qué sé yo, lindos pensamientos, lindos mensajes, pero es uno como nosotros, nada más. No, en el mensaje de Jesús, en sus palabras, hay algo nuevo que antes no había. Y esto nuevo que no había es la vida que Él trae. Esa vida que Él trae, que ya estaba presente en su mensaje, en sus relaciones, en sus milagros, y que se fundamenta, que vuelve a aparecer de una manera esplendorosa en su resurrección. Por eso, la cruz de Jesús, cualquier cruz de Jesús, la cruz nuestra de cada día, cualquier cruz que vivamos, la cruz que vive el mundo con la pandemia, no es una desgracia, no es un castigo, no es un sinsentido. ¿Por qué? Porque la cruz tiene otra dimensión. La cruz de Jesús, la cruz que el que cree en Jesús no puede tener una cruz de Jesús y otra cruz de otro. Pero la cruz de Jesús es un abrazo nuevo a la humanidad, es una puerta de ingreso a la vida de Dios. Muchas veces nosotros, nuestras limitaciones,
nos hace vivir tal o cual sufrimiento, tal o cual dolor como una desgracia, como un castigo. Entonces los vivimos con pesimismo, o con un drama que a veces tiene lo doloroso, pero entonces lo vivimos simplemente como cualquier persona sin fe. Pero la cruz no es eso para el cristiano. La cruz es la puerta, porque detrás de la cruz está Jesús. De modo que la cruz ya no es ni castigo, ni dolor sin sentido, es puerta para ingresar a la vida de Dios. Y esto, fíjense cómo lo conocieron tremendamente los discípulos, ¿no? Porque los discípulos conocieron a Jesús, escucharon su mensaje, fueron testigos de sus milagros, de sus contactos con la gente, pero también fueron testigos de la resurrección por medio del Espíritu Santo. Entonces, los apóstoles con esta experiencia, Él está vivo. Fíjense qué hermoso que Marcos y Mateo, cuando hablan de la resurrección, especialmente Mateo, dice, ha resucitado. Y Marcos, al final del Evangelio de Marcos, eso parece que quedamos ahí como en la nebulosa, y hay un añadido, el último capítulo de Marcos, donde se habla de la resurrección. Pero Lucas no dice nunca ha resucitado, sino dice otra palabra que significa lo mismo, pero de una manera distinta. Él está vivo. Y esta mención de Él está vivo es el anuncio de la resurrección. Después San Juan hará que, digamos, no hará esta proclamación de ha resucitado ni está vivo, sino de un encuentro, ¿no? De una persona amada con Jesús. María Magdalena, que se encuentra con Jesús, y que lo reconoce solamente cuando Jesús la llama por su nombre. En todos los relatos de la resurrección hay una cualidad, que es que la resurrección no es que el discípulo se da cuenta de algo que ocurre, sino que es un paso que da Jesús hacia la fe del discípulo. Y por eso ellos pueden proclamar que Jesús está vivo, no al revés. Porque la resurrección propiamente es el evento de Dios Padre que restaura esta vida humana más el nuevo Adán, digamos, ¿no? Bien, y entonces el acontecimiento pascual entonces es el eje central del testimonio que dan los discípulos. Pero también las Escrituras dan testimonio de esto que ocurre en la vida de Jesús, especialmente en los capítulos del 50 en adelante, 49 en adelante de Isaías, donde habla de un siervo misterioso llamado siervo doliente, ¿no? Que asume la maldad y las heridas del pueblo, lo asume en su persona y es como que paga la deuda que los otros debían con su misma vida. Es hermoso que
Bueno, después Pablo va a tomar estos textos para decir, eso que anunciaba Isaías es lo que yo les predico, ¿no? Cristo, seguimos a un Cristo que fue crucificado, pero que está vivo, resucitado y sigue en medio nuestro. Por eso el final de la vida de Jesús tiene este fundamento en las Escrituras. Y también en esta otra dimensión importante, que es la liturgia. La liturgia, lo que, por ejemplo, en cualquier diccionario uno puede encontrar es la definición ¿qué es la misa? Es poner en acto este mandato de Jesús: hagan esto en memoria mía. Allí no hay ningún invento de ningún cura ni de ningún papa. Simplemente se está haciendo lo que Jesús había dicho: hagan esto en memoria mía. Yo soy esto. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esto es mi sangre. Cada vez que lo hagan, que hagan esto en mi memoria, yo estoy en medio de ustedes. Entonces, la liturgia tiene este centro que es volver a traer a nuestro hoy la vida de Jesús, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso si uno lo piensa bien, serenamente, si uno lo piensa rezando esta idea de la misa, en la misa, uno tendría que estremecerse cada misa, porque yo me encuentro con un hoy que no depende de mí, sino depende de Dios. Dios está haciendo esto que prometió en el hoy de Dios, que es distinto al hoy mío. Mi hoy tiene temporalidad, el hoy de Dios lo abarca todo. Nosotros estamos en el hoy de Dios. Y entonces cada vez que celebramos la Eucaristía es el nuevo encuentro con este resucitado. Y por eso nosotros podemos llegar a participar del mismo testimonio que participaron los discípulos. Por eso nosotros estamos en condiciones de decir: yo estuve allí también. Esto, fíjense que es muy fuerte, muy fuerte. Nosotros lamentablemente lo hacemos rutina, le pasamos por el tema de la costumbre. Entonces sí, ya sabemos todo lo que va a pasar, por eso aparentemente no esperamos nada nuevo, pero no hay ninguna Eucaristía que se repita. Dios siempre es alguien nuevo para nosotros en cada Eucaristía. Este relato de la pasión, de la resurrección de Jesús, entonces es fundamental para nuestra fe. Solamente comprendiendo el misterio que está ocurriendo en la Eucaristía, descubrimos dos dimensiones, como dos caminos. Mi camino personal, mi camino de fe, en mi trabajo, en mi profesión, con las personas con que me relaciono. Ese es mi contexto donde Dios va a aparecer. A veces esperamos que Dios aparezca, no sé, en algo extraordinario. Pero Dios
le gusta vivir en nuestra rutina. Por eso se hizo hombre, por eso Él participó de nuestra rutina. Entonces, en este misterio de la Eucaristía, Él nos viene al encuentro de nosotros con nuestra historia, con nuestras limitaciones, con nuestros dones también, pero también viene con su real poder, con su vida nueva, con su letra extraordinaria que dice algo de repente y que a mí me abre un ojo nuevo para darme cuenta de lo que está ocurriendo. Y bueno, otra dimensión de esta experiencia de los discípulos del acontecimiento pascual de la Escritura es la dimensión que ocurría en las comunidades. Una comunidad que tiene, ponerle 10 miembros y durante 30 años tiene 10 miembros, genera un estilo de vida bastante particular, pero una comunidad que crece va generando necesidades nuevas. Eso ocurría, y en los Hechos de los Apóstoles aparece este tema, ocurría con las comunidades que iban creciendo. Ahí aparece en los Hechos de los Apóstoles algunos datos muy importantes, por ejemplo, de cuando crecía una comunidad que a veces tenía que trasladarse a otra casa para poder contener a todo el grupo, ¿no es cierto? Y otro dato esencial, esas comunidades que luego se llamarán iglesia, ¿no? O sea, lo que dice la palabra eclesía, los convocados, los llamados, los que comparten la fe, la creencia en Jesús. Esta iglesia, entonces, después van a tener necesidad de ir formando a las nuevas personas que se unen a esa comunidad. Y van surgiendo necesidades, por ejemplo, todo este tema de Esteban, que dice, mira, hay una necesidad porque hay unas personas pobres que están descuidadas y que los apóstoles no pueden hacerse cargo, entonces, bueno, dice, bueno, no, ya vamos a organizar, bueno, vamos. Entonces, la comunidad, en la medida que va creciendo, va generando nuevas necesidades que van apareciendo y que los apóstoles tratan de solucionar. Una de estas cosas es la catequesis, la enseñanza, la introducción en el misterio de la fe a los que vienen nuevamente a una comunidad. Después, bueno, por último, llegamos a un último punto que es la creación de los 4 evangelios, la etapa de redacción de los evangelios. Hay que tener en cuenta de que los evangelios se escribieron, no hay ningún evangelio antes del año 70. Del 70 al 90, 95 fueron escritos los evangelios. Lo primero que surgieron son algunas cartas de Pablo, eso sí. En torno seguramente a los años 55, 60. Pero los evangelios no hay ninguno antes de esa fecha. De modo que hay un largo periodo de vida de las comunidades, de los apóstoles, de las comunidades, y por lo tanto, ¿qué hay en esta etapa? Hay algo muy importante que después está presente en los evangelios: la tradición oral, algo propio de esa época, de esas comunidades, de esa cultura semita, la tradición oral.
muy pocas comunidades en el mundo ahora tienen una tradición oral. Todos casi tienen tradición más. Pero entonces en los evangelios, en todos los evangelios nos encontramos con este arca lleno de tesoros, que es la tradición oral, lo que vivían en cada comunidad. Y bueno, Pablo, las cartas de Pablo, hay unas menciones muy específicas respecto de que tal comunidad después se junta con otra y cotejan más o menos qué es lo que celebraban, cómo hacían, ¿no? Y se daban cuenta de que en realidad el corazón de sus encuentros era el mismo. Por lo tanto, en el eje central de cada texto de los evangelios está la vida de esta comunidad de fe, la tradición oral que permaneció, y que esa tradición oral tiene una relación directa con los apóstoles. Al recoger entonces estos materiales de la vida de estas comunidades, 4 autores compondrán 4 evangelios. La parte de los redactores no ha consistido solamente en enlazar entre sí los documentos, sino que cada evangelista ha descubierto en su propia comunidad un aspecto del rostro de Jesucristo. Y fue ese rostro el que se esforzó en dibujarnos. Eso es hermosísimo. Si nosotros pudiéramos dibujar el rostro de Jesús que crea la comunidad de Mateo, la comunidad de Marcos, la comunidad de Lucas, nos vamos a dar cuenta que son distintos Jesús. Y sin embargo es la expresión viva de Jesús. Allí ya, fíjense, hay algo esencial en la fe cristiana católica, que la multiplicidad no atenta contra la fe. Uno podría decir, dejémonos de bromar, ¿por qué 4 evangelios diferentes? Hagamos uno y listo. Juntemos los 4 y unifiquémoslo y vamos a salir enriquecidos. No vamos a ser tan originales para crear algo nuevo, eso ya lo crearon. Hay un documento que se llama Diatésaron, que es la creación de los 4 evangelios en uno. Diatésaron. Después en la bibliografía que le voy a dar ya aparece ese tema. Pero ¿por qué tiene validez? Y esto, fíjense, a lo largo de toda la historia de la Iglesia ha sido discusión, que unos querían esto, otros aquello, decían, no, es mejor un solo evangelio. Y, sin embargo, la Iglesia nunca sucumbió a esas ideas. 4 evangelios. Cada dibujo de Jesús que hace cada evangelio es la expresión de un misterio, de una riqueza extraordinaria. Uno podría decir, mira, es muy fácil, ninguno de nosotros somos iguales. Gracias a Dios. No somos iguales. Cada uno somos un misterio. Somos una construcción distinta, como que cada uno tenemos una mina de oro distinta. Y la Iglesia nunca quiso decir, a ver, emparejemos todo. Y por eso nos encontramos con
afirmaciones de un evangelio que no nos dice otro, por ejemplo. Por ejemplo, en los sinópticos hay relatos que son solo de un evangelio. Y uno dice, sí, ¿por qué no lo copiaron los otros? ¿Por qué este tema, este relato, solamente lo tienen Marcos o Mateo o Lucas? Que a Lucas le encanta, digamos, poner algo que viene de su propia cosecha, digamos, ¿no? Y ni hablar de San Juan. Entonces, esta riqueza del Evangelio, de esta diversidad, ¿no? Cada Evangelio nos muestra un rostro nuevo de Jesús. Y eso ha ocurrido en toda la historia de la Iglesia. En nuestra vida, por ejemplo, fíjense, nosotros somos monjes benedictinos. Todos tenemos la misma regla de San Benito y unas mismas constituciones aprobadas por el Vaticano, unas constituciones que regulan nuestra vida. Sin embargo, ninguna de las comunidades se parece, es un calco de la otra. Vos te vas a otra comunidad y decís, che, pero en serio son distintos estos, ¿no? Siguen siendo monjes, hacen lo mismo, un montón de cosas, pero son distintos. Esta es una de las cosas maravillosas de la vida cristiana, ¿no? Que inclusive Dios se relaciona con nosotros partiendo de esta diferencia. Le abraza a Raúl no como me abraza a mí, sino como Raúl es, con el calor, la particularidad que tiene Raúl que yo no lo tengo. Y eso es bellísimo. Por eso, ni Dios, ni Jesús, ni el Espíritu Santo se relaciona nunca con una persona de la misma manera. Porque esas reglas y esa rectitud no existe en Dios, sino cada uno es un misterio, es un tesoro distinto y se relaciona con... Incluso Dios respeta cada particularidad de nuestra libertad. Uno podría decir, pero ¿por qué Dios se mete en tanto lío? Tendría que hacer algunas cosas así más directamente, ¿no es cierto? Uno puede decir, a ver, dejémonos bromar. Dios puede hacer 2 o 3 cositas como que nos pega unos sacudones y nosotros agarramos por ahí y se soluciona el problema. Y no. Dios nunca va a ir por un lugar que nosotros le dijimos por acá no pases. Jamás. Entonces, cuando queremos acercarnos a los evangelios, nos encontramos con estos tesoros, esta riqueza de vida. Cuando queremos hacer lección, queremos rezar con estos textos, queremos escucharle a Jesús a través de estos textos. Fíjense, siempre le escuchamos a algunos apóstoles, siempre le escuchamos a una comunidad que está diciendo toda la cosa. Y allí entonces está la riqueza, la hermosura de la vida cristiana. Uno puede decir, bueno, no hay con qué aburrirse. Y este camino que ocurre
en la formación de los evangelios está presente hoy en cada cristiano que con fe dice: quiero abrir la Biblia, quiero escucharlo a Dios, quiero encontrarme con Jesús. Cada vez que alguien dice eso con fe, Dios no se puede negar a eso. Y sale a nuestro encuentro. Bien. Cortamos aquí, terminamos acá, porque si no se hace, bueno, la gente se está durmiendo. No, yo tengo una pregunta. Sí. La fuente Q, la famosa fuente Q. Corto de la Q de lo que estaba escrito antes de que escriban los evangelios. Sí. Esa es una reconstrucción. ¿Sí? La fuente Q es una reconstrucción especialmente de los textos de los sinópticos, los relatos que están en concordancia en cada texto, en cada evangelio. Entonces después hay, digamos, una teoría, porque la fuente Q no es un documento que existe. Por eso es una reconstrucción de los sinópticos. Está bien, pero vos nos dijiste bien claro que cada comunidad tenía su forma, su guía, ¿no es cierto? Pero después, cuando se juntaban todas, veían que eran muy similares en las cosas que hacían, ¿sí? Entonces yo también puedo decir que realmente la fuente Q no existió, porque cada comunidad escribió lo que sabía, porque venía de la fuente origen, que era Cristo, y la transmisión de los apóstoles. Entonces, lógico que los tres sinópticos hayan escrito lo mismo, porque tienen la misma fuente de origen, que es Cristo, no una fuente Q. Por eso te lo preguntaba. Sí, y ahí entra otra dimensión que teológicamente es muy importante, de que las comunidades no son un mero instrumento así de segunda mano para las escrituras, porque las comunidades donde surgieron los evangelios y que vivieron tal o cual dimensión del evangelio, de su fe, están expresando una dimensión del misterio de Dios. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos aparece por ejemplo, es el Evangelio más corto, el más antiguo, pero no tiene algunas cosas. Tiene un final un poco abrupto y tiene un inicio donde Jesús empieza a predicar. Conviértase que el reino de Dios está cerca. Lo primero que dice, pero uno puede decir, pero y háblenme un poquito de la anunciación, no existe para el Evangelio de Marcos. Uno puede preguntarse, pero ¿por qué? Bueno, y Marcos, por ejemplo, lee todo el Evangelio de Marcos. En ningún lugar vas a encontrar que se diga los apóstoles comprendieron todo lo que decía Jesús. Al contrario, cada vez que hay una relación Jesús con los apóstoles, se deja constancia que los apóstoles no entendieron nada. Ahora, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hay detrás? Detrás está el contexto de la comunidad de Marcos, que vivió en una época típica de persecución. Todo el contexto de la vida de la comunidad de Marcos es persecución, tensión, esconderse, tenemos que reunirnos, pero la típica experiencia, que vivieron varias comunidades, pero la comunidad de Marcos especialmente, la comunidad de Mateo. Voy a comparar a Marcos con Mateo, voy a decir, este tipo es típico organizador, organizó el Evangelio. ¿Por qué? Hay unos capítulos que están todas las parábolas, una tras otra. Hay otros capítulos donde están todos los milagros y así. No es como Marcos, que tiene por todos lados, tiene un montón de... Marcos
más bien hace un respeto de la vida real. Mateo, uno puede decir, es un tipo ya inteligente que organizó algo. Y Lucas tiene otros principios. Uno podría leerlo, el Evangelio de Lucas, de distintos modos. Por ejemplo, uno de los modos sería decir, a ver, Lucas desde el comienzo casi está en un camino, nos hace ver un camino. Estamos en camino hacia Jerusalén y después de Jerusalén se abre otro camino. Toda la vida de Jesús se expresa en ese camino. Entonces, la comunidad de Lucas vivió este tema del camino como una clave teológica. Toda nuestra vida es un camino hacia. Y la comunidad de Juan, ni te cuento, tiene otra. Bueno, ya. Bueno, ¿qué otra cosa? Lo dejamos ahí.